transmisión en vivo. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, no jamás Seminario. el nombre. Iglesia de Cristo, Colonia San Miguel, Honduras, Tegucigalpa. Conéctamelo, mi teléfono. Y hermanos, tal vez sé que están cansados, ¿no? Pero ya tenemos una semana exactamente de estar en este lugar, apenas 5 días, ¿verdad? Pero imagina los cristianos del primer siglo cuando velaban todos los días, cuando los primeros cristianos todos los días se reunían en el templo, ¿verdad? Y pues obviamente sabemos y sé que estamos cansados, ¿verdad? Pero les decía en el transcurso de la semana que si hacemos un poco de esfuerzo, ¿verdad? Y este esfuerzo, pues, si lo hacemos con amor, Dios va a glorificar eso en nuestra vida, ¿verdad? Pues hoy es el último día, hermanos, del seminario que ha establecido la iglesia en este lugar. Y pues vamos a cerrar con este último tema que tenemos sobre la asignación de los temas que los hermanos que la iglesia había seleccionado sobre la moralidad del cristiano con Dios y la iglesia, ¿verdad? La moralidad con Dios, la moralidad del cristiano y la iglesia, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de moralidad, estamos hablando de aquella cosa de que va en contra de lo bueno. Esa es la definición, pero más adelante vamos a estar viendo específicamente sobre la definición de la moralidad del cristiano con Dios y la iglesia. ¿En qué momento se comete la primera acción de inmoralidad? ¿Alguien sabe? ¿O alguien recuerda? Va a ser tipo una clase, hermanos. ¿En qué momento se comete la acción de inmoralidad? ¿Alguien sabe? ¿Lo recuerdan? La definición de la palabra moralidad, hermanos, lo podemos, según el diccionario, ¿verdad? Podemos entenderlo como la siguiente respuesta. La palabra moralidad viene de la palabra moral y es una palabra de origen latino que proviene del término moris, algo de costumbre. Se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social que funciona como una guía para obrar. Es decir, la moral orienta acerca de acciones, de las acciones que son correctas o de las acciones que son incorrectas. En resumen es entonces la moralidad o la palabra moral es aquella cosa que son correctas y que son incorrectas cuando las cosas son malas. La palabra moralidad goza entonces de las cosas buenas y las cosas malas, algo de bien, pero también goza de algo malo. Bueno, la primera acción de la inmoralidad, como dice aquí, hermanos, la moral entonces orienta acerca de qué acciones son correctas, buenas y cuáles son las incorrectas.
La moralidad no es aquella cosa cuando ya estamos en la acción. La moralidad es cuando incitamos a las cosas buenas. La moralidad también es incitamos cuando accionamos a las cosas malas. La moralidad no sencillamente tiene que ver con la acción del momento, sino, como dice, son aquellas cosas que podemos hacerla correctamente para gozar de buena moralidad. Pero también podemos hacer aquella cosa incorrectamente cuando lo pensamos y cuando vamos hacia ella. Ustedes recordarán, si estudiamos la Biblia, hermanos, entonces, cuando el diablo, el ángel, dice Pedro, aquel Lucifer, dice Isaías, aquel ángel de luz se rebeló contra Dios. La primera acción de inmoralidad lo vemos, hermanos, cuando el enemigo de Dios, cuando el ángel del Señor, disfrazado de luz, la Biblia lo llama el diablo, fue y cometió la acción de inmoralidad, violando la ley del Señor, violando la ley de Jehová, violando las condiciones cuando Dios allá en el cielo estaba en su eternidad. Pero ¿qué hizo el diablo? ¿Qué hizo el enemigo? Acción de inmoralidad. ¿Verdad? Una acción de inmoralidad. Entonces, inmoralidad es aquella cosa, el diablo cometió aquella acción de inmoralidad porque hizo algo incorrecto en su vida y ahora está pagando y seguirá pagando las consecuencias. ¿Cuál es la otra consecuencia de inmoralidad, hermanos? Lo vemos allá en Génesis, cuando el hombre creado allá en Génesis, hermanos, viola nuevamente la ley de Dios, ¿verdad? Una acción de inmoralidad, porque viola, según la definición, viola las cosas correctas a lo incorrecto, Pero entonces, hablando sobre el cristiano y la iglesia, ¿verdad? La proposición en este breve momento, hermanos, voy a ser un poco breve en este mensaje, ¿verdad? La proposición, al menos podemos sacar tres aspectos importantes, hermano, en sentido general, ¿verdad? La vida moral del cristiano tiene como objetivo vivir piadosamente. Bueno, Dios creó al hombre para que viviera conforme a la voluntad, para que viviera conforme a sus propias leyes, pero sin la maldad. Dios creó al hombre para vivir eternamente en la tierra cuando comenzó allá en Génesis. En segundo lugar, en sentido específico, la vida moral del cristiano o de la iglesia y de cada uno de nosotros es vivir sujeto a las leyes establecidas por Dios. Y en tercer lugar, hermanos, como objetivo, también la vida moral del cristiano con Dios y la iglesia es que podamos ser ejemplo ante la sociedad, ante nuestra familia, ante la iglesia y ante las personas que nos rodean. El hermano decía hace un momento, ¿qué hace falta para que podamos transformarnos? Bueno, solo entregar nuestro corazón. Esa es la única cosa, hermano, para que podamos transformar nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, tres objetivos, hermanos, al menos en esta hermosa noche, que la moralidad del cristiano dentro de la iglesia y con Dios debe de gozar vivir piadosamente. En segundo lugar, debe de gozar vivir sujetos a la ley de Dios. Y en tercer lugar, vivir para ser ejemplo, mostrando la luz de Cristo ante las personas, ¿verdad? Decía el hermano en el texto que leía, qué conexión tiene, en pocas palabras, para resumirlo y para que podamos entenderlo, qué comunión tiene la luz con las tinieblas, ¿verdad? ¿Qué comunión tiene la iglesia con el mundo? ¿Qué comunión tiene el cristiano con las personas del mundo? Pero muchas veces, hermanos, tenemos esa comunión con el mundo y somos arrastrados por el diablo para el mundo y no nos damos cuenta cuando el diablo, hermano, traza sus acechanzas para que nosotros podamos caer en la inmoralidad, ¿verdad? Pero en nuestro razonamiento, en nuestra lógica,
pensamos que estamos haciendo bien. En nuestro razonamiento pensamos que estamos haciendo lo correcto. No es sino más cometer algo de inmoralidad. Recuerde bien, entonces la inmoralidad no es exactamente la acción. La inmoralidad es cuando buscamos a relacionarnos con las cosas del mundo. Cuando somos arrastrados por las cosas del mundo, por el diablo, hacia el mundo. Y nos damos cuenta, ya estamos en el mundo. Hay dos aspectos muy importantes, hermanos, que quiero compartir. Y abramos nuestra Biblia en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. 2 de Pedro 3, 11. Hablando específicamente la moralidad del cristiano con la iglesia y con Dios. Por medio del Espíritu Santo, dice el apóstol Pedro en sus escritos, él dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11, él dice lo siguiente: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, hace la afirmación, y afirma por medio de la verdad. ¿Cómo no debéis vosotros, cristianos, cómo no debéis vosotros, iglesias, cómo no debéis vosotros, cada persona, andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces el propósito de Dios, hermano, es demostrar con su palabra que hay razones, ¿verdad?, y evidencia para que el cristiano y para que la iglesia y para que nosotros, hermanos, podamos vivir en una manera piadosa y santa delante del Señor. Hay razones, hay evidencia para que nosotros podamos decir: yo puedo vivir santa y piadosa delante del Señor. Hay razones para decir, pero no hay razón para decir: mira, yo no puedo vivir como Dios manda. No. Y él dice en la afirmación: como cristiano, como iglesia, no debéis vivir en santas manera, piadosa manera de vivir. Romanos capítulo 8, versículo 9, hermanos. Dice el texto, Romanos 8, 9. Dice la palabra del Señor: el apóstol Pablo, haciendo otra afirmación por medio del Espíritu Santo, él dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Lo que Dios está diciendo, que hay un sentido de pertenencia, de que cada cristiano tenemos que vivir como el Señor manda, como Cristo manda en sus leyes. No podemos descartar la ley de Dios y decir y poner nuestro razonamiento por delante de la ley de Dios. Para que haya un consejo, tiene que haber una ley. Y para que haya una ley, tiene que haber un dador. Y este dador es Dios. Así que no podemos dudar. No podemos razonar por nuestra lógica y poner por delante nuestro razonamiento antes de la ley de Dios. Y si nosotros queremos vivir como Dios manda en nuestra vida cristiana, en nuestro corazón, gozando de una moralidad digna delante de Dios, tenemos que aprender que la ley de Dios va por delante de toda nuestra cosa y de todo nuestro vivir diario. Pero no podemos decir: no, yo pienso así. El cristiano, hermano, por lógica y por razón, tiene que afirmar en su vida: así Dios enseña, así Dios dice, y esta es la condición de Dios. Pero a veces en el mundo se nos pintan las cosas muy hermosas. A veces fuera en el mundo se nos pinta la cosa, ¡ay, hermoso, muy bonito! Y nosotros caemos y decimos, recuerda que la ley de Dios va por delante. La moralidad, entonces, hermanos, dentro de la iglesia, que el cristianos busquemos y anhelemos cada día más poder vivir conforme al corazón que Dios
desea viviendo en el Espíritu. La pregunta entonces que tenemos que hacer, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo tiene o debe de estar la condición moral del cristiano con Dios y con la iglesia? Cuando hablamos de moral, vuelvo y repito, hermanos, cuando hablamos de moral, estamos hablando de toda acción que va en contra de la ley de Dios. Cuando hablamos de moral, estamos hablando de toda aquella cosa que viola totalmente el mandamiento de Dios. Y cuando hablamos de moralidad, y si viola el mandamiento de Dios, entonces estamos pecando. Y si estamos pecando, dice Romanos, la paga del pecado es muerte. Pero la pregunta es entonces, ¿cómo debe el cristiano vivir moralmente con Dios y la iglesia? Abramos nuestra Biblia, hermano, en Efesios capítulo 4, versículos 17 en adelante. Vamos a ver este párrafo de la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. ¿Ven? ¿Desea leerlo, hermano? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Amén. Hermano Rudy, si usted que lo leyó, ¿qué podemos descubrir en este texto? Tenemos que ser diferentes a las demás personas. Tenemos que ser diferentes, dice el texto. Que no andemos. Que no andemos. La primera afirmación que hace el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo dice, mira, que no andéis, que no caminemos, que no miremos, que no percibamos, que no pensemos, que nuestro corazón no debe andar, dice el texto, ¿verdad? Entonces, como los otros gentiles, el apóstol Pablo, hermanos, hablando específicamente a cristianos, hablando específicamente a iglesia, hablando específicamente a aquellos cristianos convertidos allá en Hechos capítulo 18, versículo 10 en adelante, cuando aquella ciudad estaba en la idolatría, aquella ciudad tenía dioses falsos, aquella ciudad estaba en un pecado terrible de adulterio, de fornicación, de lascivia, de muchas cosas que iba en contra de la ley de Dios. Le recuerda a estos cristianos bautizados, a estos cristianos que habían aceptado a Cristo, mira, por favor, cristiano, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, ¿verdad? Que ya no andéis. Esto es una afirmación, que ya no andéis como los otros gentiles. Y sigue diciendo que andan ¿en qué? Que andan en la vanidad de su mente. Entonces estamos descubriendo aquí, hermano, algo muy sencillo. El apóstol Pablo demuestra por medio de una evidencia que hay un problema. Hay un problema en este texto. Está advirtiendo, está afirmando algo que puede suceder dentro de la iglesia, que puede suceder dentro del cristiano, que puede suceder dentro de cada cristiano. Mira, ya no andéis. 2, como los otros gentiles. 3, en la vanidad. ¿Qué? 4, en la vanidad de su mente. 4 aspectos negativos aquí, hermanos, que nosotros podemos sacar y descubrir que el cristiano puede caer. Que ya no andéis como los otros gentiles. Dice alguna versión como los paganos, ¿verdad? En la vanidad de su mente. 4 cosas negativo, que el apóstol Pablo descubre y demuestra el problema ante la iglesia. Demuestra el problema que puede surgir y le está advirtiendo a la iglesia, ¿verdad? Versículo 18.
¿Otro hermano o una hermana? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Luego, hermanos, de que el apóstol Pablo demuestra el problema, hay un problema que puede surgir el cristiano. Luego de que él va a demostrar el problema, este problema puede y tiene una causa que puede producir en nuestra vida, hablando en aspecto negativo, puede producir en nuestra vida cristiana, y que los cristianos en Éfeso en aquel entonces tenían que estar advertidos de esta vida moral, de esta causa que pudiera ocurrir en su vida. ¿Verdad? Este capítulo, hermano, de Efesios capítulo 4, habla sobre el espíritu y habla sobre de cómo debe el cristiano vivir moralmente. Decía un predicador, y eso que no estamos hablando de cómo habla el cristiano. Y eso que estamos hablando de qué es lo que escucha el cristiano. Y eso de que no estamos hablando de cómo viste el cristiano. Y eso de que no estamos hablando aún todavía de cómo mira el cristiano. De qué es lo que escucha el cristiano a diario vivir. De qué es lo que nosotros tenemos en nuestro entorno diario. Aún no hemos llegado a hablar de eso. Lo que quiero enfocar, hermano, es la vida moral en nuestro aspecto como el tema ante Dios y ante la iglesia. ¿Qué será si hablaríamos de qué es lo que el cristiano escucha a diario? Hablamos de la música. ¿De qué es lo que el cristiano, cómo se expresa en su diario vivir? De con quién nos relacionamos en nuestro diario vivir. De cómo hablamos en nuestro diario vivir. Eso tiene que ver con la moralidad. Y dice Efesios capítulo 4, versículo 8, teniendo el entendimiento, el corazón, el pensamiento entenebrecido. Está, cuando dice entenebrecido, algo que está en la luz y que no se puede sacar ya más de allí. Cuidado, cristiano, de su vida moral y de sus prácticas en su vida cristiana. Cuidado, tengamos el entendimiento entenebrecidos. ¿Y qué cosa más? La causa que puede surgir en nuestra vida moral, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia de que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Qué fuertes palabras, hermano, lo que usa el apóstol Pablo. Entonces, luego del problema, podemos tener esta causa, ¿verdad? Podemos tener esta causa. El entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida, lejos de Dios, la ignorancia de que en nosotros puede haber o que pueda existir. 5. La dureza de su corazón. Otro aspecto negativo, hermanos, que podemos ver en el texto, de que cuidado, cristianos, podamos caer en eso. Vida moral, ante Dios primeramente. 5 aspectos negativos de la cual habla el texto. El entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida, separado de Dios, ignorante, la dureza de su corazón. Fabiola, ¿qué es lo que vemos ahí? ¿Qué logra ver allí? ¿Yoveli? ¿Hermana Yoveli? ¿Qué logra ver ahí? ¿O qué te hace pensar esa imagen? ¿Una qué? ¿Una piedra? ¿Una roca? ¿Una Cintia? ¿Una piedra? ¿Por qué una piedra? ¿Cómo figuramos una piedra, hermana María, en nuestra mente? ¿Qué pensamos cuando es una piedra? Ah, una piedra. Sí, es una piedra. De hecho que sí. Una materia dura. Una materia dura, ¿qué más?
que si pegamos nuestra cabeza ahí, hermano Manuel, se rompe. Una piedra. Algo duro. Algo que no se puede quebrar fácilmente. Algo que no se puede deshacer fácilmente. Algo que no se puede deshidratar fácilmente. Algo pesadamente duro, hermano. Algo que no puede ir en contra. Porque cualquiera que choca ahí o cualquiera que toca ahí puede lastimarse. Y la piedra que habla el capítulo 18 de Efesios, hermanos, dice el apóstol Pablo, voy a sacarme un poco más, la palabra para el corazón, para el entendimiento entenebrecido, como dice el texto del versículo 18, cuando dice por la dureza. El apóstol Pablo usa esta imagen y dice la palabra que usó Pablo para petrificación o la dureza del corazón es osca y terrible. Es en el griego porosis. Porosis viene de poros, que quería decir originalmente una piedra que no era más dura que el mármol. Y sigue diciendo, por último, la palabra vino a significar la pérdida de toda sensación. Describía algo que se había endurecido y que no se podía petrificar hasta el punto de perder totalmente la sensibilidad. Esta es la palabra que usa el apóstol Pablo cuando dice la dureza de su corazón. ¿Hasta dónde, hermanos, podemos llegar el cristiano? ¿Hasta dónde podemos perder toda nuestra sensibilidad de vida moral ante Dios? ¿Hasta dónde el apóstol Pablo piensa que el cristiano puede caer? Hasta comparándolo con una piedra rocosa y que no se puede mover, que no se puede romper. Cristianos de corazón de piedra. ¿Hay cristianos con corazón de piedra? Hermano Misael, ¿qué piensa, hermano? Cuando no debería, ¿a qué referimos, hermana Jackie? Cuando dice el hermano no debería. ¿Ah? ¿Van a siente? Ay, bien. Sí, hay cristianos con corazón de piedra. ¿Quién será? ¿Quién, hermano? ¿Cuál es el apellido? ¿Quién? Ah. ¿Por qué no la quieren aceptar? ¿Hay cristianos de piedra en la iglesia, hermano Luis? ¿Sí? ¿Por qué sí? Por lo que habla el hermano que no quiere obedecer lo que dice la palabra. ¿Qué? Muy interesante. La palabra que dice por la dureza de su corazón no acata lo que Dios enseña, no acata la ley de Dios, prefiere irse por su propio razonamiento y decir yo mando aquí, yo mando en mi vida, y no acatamos la condición de Dios. Por eso que nuestra vida a veces, hermano, llegamos a una vida inmoral y vamos en el mundo, decía el hermano. Por eso vemos muchos cristianos que un tiempo estaban predicando, que un tiempo estaban enseñando, pero están en el mundo. Porque no nos dimos cuenta, ¿verdad? Como el diablo también trata a los cristianos. Por la dureza de su corazón. El término original que usa el apóstol Pablo, hermano, es una piedra. Y sí, hay cristianos de corazón de piedra, hermano Amari. Katie, ¿seré yo? ¿Segura? Hermana Juana, hermana Modesta. ¿Habrá cristianos con corazón de piedra? Ay, ahora sí, hermano, son duros de corazón. Y aquí nosotros entonces descubrimos lo que es la causa
El apóstol Pablo viene afirmando en el texto sobre los problemas que puede causar en la vida moral dentro del cristiano, y puede haber una causa que es esto lo que vemos ahí, pero también podemos encontrar otro aspecto negativo. Versículo 19. Otro hermano que lo pueda leer. 4:19. Los cuales después de perder toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Hasta dónde llega, hermano, la vida moral del hombre? ¿Hasta dónde llega la vida moral del cristiano? ¿Hasta dónde nosotros podemos llegar? Mira qué interesante que el apóstol Pablo comienza en el versículo 17. Mira, cristiano, por favor, ya no anden en esto. Esto puede ser un problema. Mira, hermanos, ya no andéis como los otros paganos. Mira, ustedes son convertidos, pero déjenme decirle algo. Ustedes también pueden tener el entendimiento entenebrecido, ajenos de los pactos del Señor, y también pueden entregarse a toda sensibilidad de lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, hermanos. La primera acción de inmoralidad nosotros lo vemos en el mismo diablo, luego en el hombre. ¿Por qué nosotros no vamos a caer también? Pero tengamos cuidado. ¿Hasta dónde ha llegado, hermano, la inmoralidad del hombre? Y vamos a leer Romanos capítulo 2, por favor. ¿Hasta dónde ha llegado nuestra mente? ¿Hasta dónde ha llegado la inmoralidad del hombre ante la presencia de Dios? Romanos capítulo 2, vamos a leer este texto, versículo 21 en adelante. Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, es lo que afirmaba, hermano, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. Por favor, se hicieron necios y cambiaron la gloria de ¿quién? La gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia con las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25. Y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Hasta qué acción nosotros podemos llegar, hermanos? Entonces lo que dice el versículo 9 es una consecuencia. Vendría siendo una consecuencia. El apóstol Pablo viene de arriba hacia abajo. ¿Hasta dónde podemos caer? Vuelvo y repito. Y eso que no estamos hablando, hermano, de la moralidad en el diario vivir. ¿Qué es lo que miramos? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Qué es lo que escuchamos? Tengamos cuidado. ¿Qué miramos? ¿Con quién hablamos? ¿Qué escuchamos? Este tema es largo, ¿no? Luego de descubrir el problema, luego de descubrir, la causa, luego de descubrir las consecuencias que puede tener nuestra vida cristiana y poder convertir el pecado en la inmoralidad, aquella cosa que es correcta, la hacemos incorrecta. En segundo lugar, entonces, hermanos, la moralidad del cristiano ante la condición de Dios. Vayamos ahí mismo en Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 20. 20 y 21. ¿Quién desea leer? Efesios 4, 20 y 21. Nosotros
en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Cuando el apóstol Pablo, hermano, está diciendo, mira, cristianos, somos cristianos. Ahora en segunda razón, en segunda instancia, hermano, la moralidad del cristiano ante la condición de Dios. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo a los cristianos en Éfeso y en nuestro día? Hermano Manuel, ¿qué le está diciendo? ¿Más qué? Más vosotros. ¿Quiénes son vosotros? ¿Quiénes son vosotros? Hermana Roberta, ¿quién es nosotros? ¿Quién es nosotros? ¿Ah? ¿Quién es nosotros? ¿Con quién comenzamos? ¿Con quién? Conmigo mismo, con el yo, con mi corazón. Más vosotros, cristianos, más vosotros, iglesia, más vosotros, miembros del cuerpo del Señor, más vosotros, cristianos, le voy a decir una cosa por medio del Espíritu Santo. Ustedes no han aprendido así. ¿De quién? ¿Para Cintia? Ay, de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito es aprender de Cristo, hermano. Qué bonito es aprender la ley del Señor. Qué bonito es aprender la condición de Cristo. Cuando Cristo dice, esto es así, tenemos que aceptarlo. Y si esto es no, tenemos que decir no. Pero no podemos decir nuestro razonamiento, como dice Romanos capítulo 1, versículo 19. Se fueron por sus propias razones. La moralidad del cristiano y la iglesia, entonces, hermanos, que tengamos una vida moral digno ante toda la ley de Dios. Y dice el texto, ¿verdad? Mas vosotros no habéis aprendido así. Esos cristianos con corazón de piedra, hermana Cintia, no hemos aprendido de Cristo así. No hemos aprendido de la ley del Señor de la manera anterior que mencionaba el apóstol Pablo. No hemos aprendido esto de Cristo, hermano, si en verdad, hace la siguiente afirmación, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado. Cuando aceptamos que Cristo y Dios nos enseña las condiciones de la ley, nosotros, hermanos, vamos a acatar la ley de Dios. Así es. Dice, conforme a la verdad que está en Jesús. Conforme a la verdad que está en Jesús. Aquí veo una verdad innegable, hermano, como vemos ahí, ¿verdad? El cristiano, la iglesia, no hemos aprendido como las anteriores que mencionaba el apóstol Pablo, nuestra vida moral. Versículo 22. Abran su Biblia, hermano, por favor. ¿Qué dice el versículo 22? Cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23. Renovados en el espíritu de vuestra mente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Aquí, hermana Cintia, aquí sí es despojaos de ese corazón de piedra, ¿verdad? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos cuando nosotros creemos que es verdad. Cuando nosotros creemos que es verdad, cuando en realidad dice la palabra del Señor, es engañoso. Y cristianos, iglesia, cada uno de nosotros, por favor, renovaos del Espíritu de Dios y
y de vuestra mente que está en Cristo Jesús. Cuando dice, uno, despojarnos del viejo hombre y renovar del Espíritu de Dios, que tengamos, hermanos, una vida digna delante de Dios y la iglesia. Y la iglesia. Cuando hablamos de moralidad, hermanos, me recuerda ya Génesis. Adán, cuando pecó, cuando el hombre sabía la ley de Dios y la condición del Señor, pecó. Pecó ante la ley de Dios. Cuando recuerdo y hemos leído la inmoralidad de David, sabía la ley, sabía las condiciones del Señor. David con Urías, su esposa Betsabé, actos de inmoralidad. Pero a veces el entendimiento, y el razonamiento, hermano, nos engaña muchas veces y hacemos y nos pasa exactamente lo que pasó con David. Tramó todo y dijo, Urías, por favor vaya. Era una mujer casada, era un hombre casado, era su esposa, ¿verdad? Acto de adulterio. Cuando recordamos, hermanos, la inmoralidad de corazón, ¿verdad?, sobre Ananías y Zafira. Cuando recordamos la violación de la inmoralidad de Nadab y Abiú. Pero cuando los judíos trajeron a una mujer ante la presencia de Dios y le dice, mira, Señor, esta mujer ha cometido acto de adulterio. ¿Usted pues qué dice? Vemos, hermanos, actos de inmoralidad en la Biblia, pero el objetivo aquí, tenemos que renovarnos en el espíritu de vuestra mente. ¿Para qué? Para que tengamos una vida digna delante del Señor y de la iglesia. Pero tenemos que despojarnos del viejo hombre, de esa piedra, hermana Cintia, dura que tenemos en el corazón. Aprendamos a vivir de esta manera, hermano, y lo repito nuevamente, así Dios enseña, así Dios dice. Esta es la condición de Dios. El mundo no mira esto, hermano. El mundo no acepta esto. La persona que está en el mundo no acepta vivir así Dios enseña, no. Pero nosotros sí podemos vivir así Dios enseña y así Dios dice, y esta es la ley de Cristo. No podemos poner nuestro razonamiento por encima de la ley de Dios. Versículo 24, hermano. ¿Quién puede leerlo? Vestidos del nuevo hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué somos? ¿Creados según quién? Según Dios. Creados según Dios. Vestirnos del nuevo hombre, porque fuimos creados según Dios. La condición entonces de la moralidad, hermano, dice el texto, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia de Dios. Y viene la palabra que encierra todo el mensaje del apóstol Pablo, y por medio del Espíritu Santo. ¿Y en qué? Manuel, en santidad. Dice Hebreos, sed santos
porque yo soy santo. Vivir en santidad. Porque fuimos creados según la misma imagen de Dios, dice Génesis, capítulo 2, capítulo 1 y 2. Entonces la condición, hermano, de la moralidad para el cristiano con Dios y con la iglesia, porque estamos hablando de alguien que creó todas las cosas y estamos hablando de una entidad divina espiritualmente puesto aquí en la tierra, entonces tenemos que vivir en la justicia de Dios, vivir en santidad y en la verdad. Que nuestra vida moral sea digno para ser ejemplo por medio de Cristo a otros. Vuelvo y repito, hermano, decía el hermano en su mensaje, qué conexión, leía el texto, qué conexión. El micrófono no se oye nada del video. No hay ninguna conexión. No hay ninguna conexión con las tinieblas.